Bienvenidos licenciado y compañeros a este espacio. Somos el grupo número 9 y vamos a explicarles un poco sobre la ley de almacenaje iniciando con el artículo 1, en el cual se nos explica que las mercancías que ingresen a los depósitos temporales administrados por las aduanas de la República gozarán de ser sometidas a despacho aduanero de los plazos de almacenaje libre establecidos, que son 48 horas cuando se trata de animales vivos y 5 días hábiles para mercancías en general. Una vez vencen dichos plazos, el almacenaje de las mercancías causará las tasas establecidas por el artículo 4. Los plazos establecidos en el artículo anterior se computarán en la siguiente forma: a partir de la fecha de ingreso de la mercancía al depósito temporal, siendo este plazo improrrogable, y a partir del día siguiente de aquel en que hayan ingresado las mercancías. Sin embargo, si fuera inhábil el último día de plazo, se entenderá este prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En el artículo 3 nos explica que en los casos que el despacho de las mercancías se demorara o la obtención de los documentos necesarios para el registro de las mismas sufriera un atraso por causas imputables a las instituciones del Estado que intervienen en dichas operaciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que incurra el funcionario infractor, se suspenderán los plazos establecidos en los artículos 1 y 6 de la presente ley. Asimismo, se suspenderán dichos plazos en cualesquiera de los casos en que concurran las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, calificado por la Dirección General de la Renta de Aduanas cuando no haya tasación, y cuando haya tasación se aplicará lo establecido en el artículo 92 del Cauca. En el artículo 4 se menciona que vencidos los plazos de almacenaje libre establecidos en el artículo 1 de la presente ley, las mercancías que no se hubieran presentado a despacho causarán las tasas de almacenaje para vehículos equivalentes a $10 de los Estados Unidos de América, y para mercancías en general, incluyendo animales vivos y vehículos no automotores, equivalente a 50 centavos de dólar por cada 100 kilogramos o fracción de peso bruto. Artículo 5. Este artículo se refiere básicamente cuando se cometen errores de descarga de mercancía o cuando la cantidad de importe supera la cantidad necesaria. Incluye importación de animales vivos y vehículos no automotores. La tasa de almacenaje pasados los 15 días hábiles será de 50 centavos de dólar por cada 100 kilogramos o fracción de peso bruto, es decir, incluyendo el peso del contenedor o empaque. El procedimiento que debe seguir el guardalmacén es informar por escrito al administrador de la aduana sobre las condiciones en las que se encuentra la mercancía, en un máximo de 5 días a partir de la fecha de la liquidación del manifiesto de carga. En el artículo 6, el retiro de la mercancía dentro del plazo de almacén es de 5 días hábiles, pues de este periodo se cobrará una tasa de 50 centavos por kilogramo de peso bruto, y para vehículos $10 por día. La tarifa de almacenamiento se cobrará a través de un documento llamado hoja de liquidación, documento emitido por la autoridad aduanera. Y en el artículo 7, no ingresarán al depósito de lugares de aduana y serán almacenados en otros lugares o recintos autorizados, como por ejemplo maquinaria, tuberías, hierro, madera, entre otros. Por ejemplo, si la distribuidora Carpintero El Salvador importa madera desde Estados Unidos, llegará vía marítima al puerto de Acajutla. No ingresará al depósito de aduana de mercancía general, sino a un recinto especial de alto volumen o peso, ya que por su complexión requiere un recinto donde esté protegido. Así también en el caso de la importación de gas licuado de petróleo, que por su composición de peligro por ser altamente inflamable, se debe resguardar en un lugar que brinde seguridad. Artículo 11. Este artículo prohíbe la prestación gratuita de los servicios a cualquier persona natural o jurídica, excepto cuando el importador sea el gobierno de la República, municipalidades, cuerpo diplomático, entre otros. Por ejemplo, si la alcaldía de San Salvador hace negociaciones con una empresa de artículos tecnológicos en China, esta entidad, al realizar la importación por ser ente gubernamental, está exonerada del pago de impuesto aduanero. Ahora, si por el contrario, como empresario salvadoreño importo ropa de China y artículos de belleza de Japón, debo seguir los reglamentos de aduana y cancelar las tasas impositivas por el importe de la mercancía. En el artículo 13 establece que las mercancías que estén almacenadas en los recintos fiscales de la CEPA o que sean descargadas de manera equivocada, sean sobrantes o manifestadas erróneamente y éstas caigan en abandono, se podrán vender en una subasta pública. Esto luego de haber transcurrido 30 días después de haber finalizado el periodo fijado de almacenamiento libre, es decir, después de haber transcurrido el tiempo que tenían derecho de permanecer almacenadas. Será la CEPA quien dará un informe a la respectiva aduana y dará un detalle de la deuda que la mercancía ha generado para el momento de la venta en la subasta, descontar los impuestos de importación de lo que se ha vendido en la subasta.
El artículo 14 establece que las mercancías pueden ser donadas a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, siempre y cuando en estas instituciones no se vean beneficiadas los miembros que la conforman. De lo contrario, si no son donadas a esas instituciones, serán vendidas en subastas. Esto con el fin de poder cubrir los derechos arancelarios de importación y el resto será dirigido al Fondo General del Estado. En el artículo 17 menciona que aquellas mercancías que caigan en abandono podrán ser usadas en instituciones del Estado, instituciones o empresas oficiales autónomas, siempre y cuando puedan aprovecharse en estas. El Ministerio de Hacienda será quien solicitará a la Dirección General de Renta de Aduanas y estas serán reservadas para que no sean subastadas. Previamente, estas instituciones deberán haber enviado una nota de pedido antes de la fecha de la subasta, a fin de que las mercancías sean donadas a ellos. Por último, el artículo 18 establece que para realizar las subastas se tendrán que estar pendientes del lugar, día y hora que determine la Dirección General de la Renta de Aduanas, y será esta dirección quien llevará a cabo el remate y valúo de la mercancía. Continuando con la explicación, en el caso en que una persona desee participar en una subasta pública en El Salvador, esta debe recurrir al artículo 19 de la Ley de Almacenaje, en la cual rezan los requisitos para poder ser parte de una subasta. Como primer punto, la persona debe de ser mayor de edad. Como segundo, en caso de haber participado en subastas, esta debe de haber cancelado dicha deuda y estar libre de pago de impuestos con el Ministerio de Hacienda. Además, debe de contar con un expediente libre de pago de multas o infracciones. Para participar, la persona no debe trabajar en el sistema de aduanas de la República. Por otra parte, la persona ganadora de la subasta debe recurrir al artículo 20, en la cual se dice como primer punto que la persona debe de identificarse. Como segundo punto, esta recibirá un comprobante de ingreso con su nombre y en caso de no contar con el pago del artículo se cuenta con 8 días hábiles transcurridos después de la subasta y posteriormente, si no lo paga, tiene 5 días en los cuales se mandará la mercancía a almacenaje libre y si después de esos 5 días no paga, se le aplicarán tasas de almacenaje de $10 diarios por almacenar cada vehículo y 50 centavos de dólar por cada 100 kilogramos de peso bruto en mercancías en general. Por otra parte, en el artículo 21, cuando el importador incumpla con el pago según lo estipulado en el artículo 20, este será sancionado por primera vez con una multa del 50% del precio que se subastó y si deja pasar más tiempo, la multa será del 100% del valor del artículo que adquirió. Cuando una persona interrumpe en una subasta según el artículo 22, esta será sancionada por la Dirección General de la Renta de Aduanas por el valor de $2.86 a $5 en adelante según la gravedad del asunto. El artículo 23 nos dice que cuando una persona ha cometido una falta y se le debe imputar una sanción, hay que acudir al artículo 21 y 22 que se establece en la Dirección General de Renta de Aduanas y aquí ver qué aspectos son los que hay que poner antes de hacer cualquier cosa. El artículo 24, por otra parte, nos dice que cuando se realiza una subasta, el monto que se obtiene de esto se utiliza para cubrir la cantidad de dinero como se debe al pago de los derechos de los impuestos a la importación y que el monto de toda la mercancía ingresa al Fondo General del Estado. Con respecto al artículo 25, dice que cuando se efectúa un rescate de mercancías que fueron abandonadas o que fueron dejadas al olvido, se les efectúa una tasa. Esa tasa se estipula en el artículo 4 y otra por aparte, que es la tasa del artículo 6, cuando ya se hace el desalmacén. Y se dice que en el artículo 4, cada vehículo automotor causará una tasa diaria equivalente a la moneda nacional de $10 de los Estados Unidos y cualquier otra mercancía en general, incluyendo animales vivos y vehículos no automotores, causan una tasa diaria de la moneda nacional equivalente a 50 centavos de dólar, pero esto por cada 100 kilogramos o fracción del peso. Entonces todo importador está obligado a retirar sus mercancías en un plazo de 5 días hábiles. Vencido este plazo, la tasa de almacenaje se cobra a través del documento denominado hoja de liquidación. Por otra parte, el artículo 28, donde se comenta que cuando hay mercancías abandonadas, estancadas o de importación en condiciones de incumplimiento, todas estas van a ser decomisadas a beneficio del fisco y no se van a poder vender en subastas, sino que el Ministerio de Hacienda las pondrá a disposición del ramo correspondiente. Y tampoco las mercancías, cuando son prohibidas por la ley, se van a poder hacer remates de estos, sino que se mandarán a destruir, ni tampoco las mercancías que constituyan un peligro para la salud, así como explosivos, gases, líquidos inflamables, agentes oxidantes, radioactivos. Todos
productos de estos tampoco se podrán hacer ningún tipo de remate, sino que se van a mandar a destruir, y estas situaciones se levantarán un acta de destrucción de mercancías con previa citación. El artículo 29 menciona los diferentes medios de transporte que pueden descargar la mercadería, así también como el lapso permitido para poder permanecer en dichas instalaciones una vez han hecho la descarga. Además, se detallan las diferentes tasas que tienen que pagar por parte de los diferentes medios de transporte una vez pasado el día hábil. Sin embargo, si los problemas son por parte de la aduana, que la empresa no pueden descargar sus mercancías, se suspende por un periodo determinado el cobro de las tarifas hasta que la aduana subsane el motivo de la suspensión. El artículo 31, como disposición transitoria de esta presente ley, menciona que las mercancías que se encontraban depositadas en los recintos aduaneros bajo el régimen anterior tenían que cumplir un periodo de 30 días a partir de la vigencia de la presente ley para poder aplicar todas las disposiciones generales de la presente ley como un nuevo régimen de ley. El artículo 33, como derogatoria, hace constatar que la ley anterior ejecutada en el año de 1960, el 25 de mayo, queda totalmente derogada, así también como cualquier artículo, reforma o cualquier disposición que se oponga o no guarde armonía con la presente ley de almacenaje. Muchas gracias.